porque está allí para cubrirle las espaldas a la corrupción de este régimen corrupto que hoy nos gobierna. A cifras están perdiendo los papeles los corruptos. Así me gusta. A cifras del Contralor, así quiere poner orden a ese corrupto. Abandone la sala, señor, por favor. Acompáñenlo a que abandone la sala. Con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción, vino el menú de la corrupción. Se ofrecía corrupción desde elaborar el expediente técnico hasta la supervisión, desde pagar la coima en el origen por adelantado o pagarla en cómodas cuotas cuando avanzaba el proyecto, la obra o el contrato. El mismo Contralor de la República dice: cuando empecé mi gestión me dijeron que era el 10% de las obras, las coimas. Ahora me han dicho que la suma era no del 15%, sino que la coima pasa del 20 al 30%. Sus declaraciones, señor Contralor, aquí las tengo. Bueno, amigos, estuvimos viendo el spot del señor García, bastante simpático, pero se preguntarán por qué no salió él bailando tanto, que le gusta bailar el teteo, ¿no? Algunos dicen de repente estaba un poquito subidito y no sabía la coreografía, ¿no? Pero muy simpático el spot. Y la señora Verónica Mendoza, toda una samurái, pateando a todo el mundo, a puñetazo limpia, patadazo, parece que también está bien aguerrida, ¿no? Y el señor Olivera, con su escoba, ya no sabe dónde caminar con la escoba. Lo hemos visto en varios programas de televisión paseándose con la escoba, pero debería comprar una escoba más moderna, ¿no creen? Está un poco pasada de moda, ¿no? Con su escoba dice que va a barrer la corrupción. ¿Será cierto o no lo será? Bueno, vamos a conversar con el general González, Juan González Sandoval, que nos va a comentar. General, bienvenido a Rumbo al Poder, ¿cómo está? Agradeciéndote, Yulisa, la invitación y bueno, y también escuchando tu comentario. ¿Qué le parece? Bueno, estos videos estamos asistiendo siempre a los grandes y oficiosos politiqueros, que lamentablemente veo que allí inclusive vemos que en su segundo gobierno el doctor Alan García culminó el tren eléctrico. Sin embargo, no explicó qué pasó en su primer gobierno, de aquellos postes o columnas que quedaron, y no se investigó, ni se definió, ni el señor Olivera, que nos muestra la escoba, barrió en su oportunidad. Entonces, de esto ya estamos acostumbrados. ¿Usted cree que es solamente figuretismo? Eso es. Para acaparar cámaras titulares. Lamentablemente, pero no hay el mensaje real que el pueblo necesita ante una juventud desconcertada también, porque lamentablemente nuestros 192 años de vida republicana que tenemos, cerca de nuestro bicentenario, el 2021, estamos viendo y que no se equivocó Basadre cuando dice en su libro La República que tenemos políticos los mismos, esta clase podrida, mediocres, y los incendiarios que siempre estuvieron presentes. Y eso debe llamar a reflexión a toda esta juventud, a la población en general. Lo que el Perú necesita es ya un diagnóstico racional que esté en las calles. Estamos viendo la inseguridad, la miseria, la corrupción, y bueno, entonces estamos observando que realmente aquellos discursos de promesas ha sido solamente del momento. Solamente palabras que se les llevó el viento. Y sin embargo no estamos escuchando un discurso claro y concreto que se pueda realizar. Así es, en un planeamiento estratégico donde definimos el problema, los problemas están a la General, vista. vamos a hacer una breve introducción para las personas de San Juan de Lurigancho y a todos los distritos donde llega la señal de Vez Cable y Provincias. General Juan González Sandoval, más conocido como el Chacal, ha sido jefe de la DINCOTE, héroe de la pacificación para las personas que de repente, los jóvenes de la nueva generación que no lo conocen un poco. Él fue quien capturó a Lori Berenson y Peter Cárdenas, quien combatió hace más de 25 años contra Sendero. General, coméntenos un poco cómo se vive en los años 80, usted que ha vivido en carne propia esa época sangrienta de terror. Bueno, yo te agradezco esta pregunta porque es importante recordar a los jóvenes. Claro, o sea, ¿qué pasaba en los años 80? Y también recordar a estos mismos políticos, porque, bueno, pues Juan González, o sea, tu amigo, desde el año 1986 se desempeñó como jefe
de terrorismo en el departamento del Cusco, que era la región que había sido ya abatido y realmente habían sido ya declarados como liberados por Sendero. Y allí teníamos a un tal Walter Palacio Sierra Alta, que era el mando regional sur. A esa fecha no sabíamos qué cosa era Sendero. La DINCOTE no había capturado todavía un terrorista importante. Y bueno, en el Cusco por primera vez se captura un mando regional de Sendero Luminoso que despachaba directamente con Abimael, autor inclusive de la voladura del tren de turistas. Esa época era una época muy sanguinaria. Muy sanguinaria, mataron porque se encontraban, por ejemplo, brazos por un lado, gente descuartizada. Así es. Y luego de eso, en carne propia, mataron al alcalde de Juliaca. Bueno, los puestos policiales, los dirigentes vecinales, los dirigentes políticos. Bueno, realmente era un momento tan difícil, por eso se dice, vivimos un momento de terror. O sea, la subversión tenía como instrumento el terror, para dar miedo, asustar, eso es el terror. Muy bien, entonces decimos, volaron el tren de turistas donde murieron más de 93 turistas, mataron a la esposa del alcalde de Cusco, al alcalde de Nueva Jersey que vino de visita al Cusco, volaron el autocarril y mueren estas dos señoras. Pero en general, bueno, yo en esa época estaba muy chica. ¿Qué es lo que hacía el gobierno? Bueno, eso es importante. No hacía nada, ¿por qué no? Veníamos entonces ¿Tenían el apoyo del gobierno? Así es, del año 1980, en Churchill, recordamos en Ayacucho, claro, Ayacucho, donde se inicia un 31 de mayo del 1980, o el 17 de mayo de 1980, donde se inicia la lucha terrorista o la guerra terrorista. Contra la subversión. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? O los levantados en armas, los terroristas de Sendero Luminoso, quemaron las ánforas. Y muy bien, entonces allí se inicia el accionar de Sendero Luminoso. En el año 1984 surge el MRTA con los asaltos a los bancos, donde matan en Miraflores a un policía. Ellos pasaban como delincuentes comunes. Sendero Luminoso en Ayacucho, donde se inició. Entonces las fuerzas del orden no sabían qué cosa era Sendero Luminoso. Mira la importancia de esta captura de Walter Palacio Sierra Alta, que estudió en la Argentina medicina, ayacuchano, mando regional de Sendero Luminoso. Entonces este hombre nos permitió conocer qué cosa era Sendero Luminoso. Esto lo informamos a Alan García. ¿Qué cosa supuestamente ellos, Sendero, qué es lo que defendían? Ellos que defendían a la gente pobre, por eso estaban contra el gobierno. Sendero Luminoso, bueno, pues como ahora estamos viendo a los politiqueros y ellos usaban justamente de estas mentiras de los politiqueros, que decimos el caldo de cultivo permanente para que Sendero Luminoso, el MRTA, se han levantado en armas y recordamos en este momento como los años 80, estamos viviendo una crisis moral, política y bueno, y las contradicciones sociales permanentes. No, y la inseguridad, que es otro tipo de terrorismo, inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si estamos viendo todo esto y hacemos un vistazo así rapidito nomás, ¿qué cosa fue Sendero? Entonces, Sendero destruyó al país. Tenemos el MRTA igualmente con los secuestros a los prominentes empresarios. Ayer lo escucho que salió, por ejemplo, a Peter Cárdenas, ya salió un político de la cárcel. Sí, lo que salió ya denunciando, parece que antes de salir lo han preparado para que saque un discurso, pero él no dijo, por ejemplo, Peter Cárdenas no dijo que él durante año y medio también pagaba cupos a Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, con el que se alimentaba su economía Sendero Luminoso, para destruir al país. Entonces él era un aliado de Sendero Luminoso, que después renunció, bueno, y administró un aeropuerto clandestino en plena carretera, y bueno, y cobraba los cupos, y de lo que se alimentaba, sacaba avionetas de 1.200 kilos a Claro, Colombia. porque se dice que en esa época, bueno, actualmente, el MRTA y Sendero caminaban de la mano con el narcotráfico, porque Bueno, ¿dónde sacaban tanto dinero para los armamentos? Aparte de eso, hay que recordar, Sendero Luminoso, el MRTA, muy bien se alimentaba del narcotráfico, pero también se alimentaban los malos militares, los malos policías y los políticos.
O sea, mira Porque esa actualmente, ya que toca convivencia. el tema, se dice, no tenemos nombres, que habría muchos candidatos que están siendo financiados por los narcos. Eso es lavado de O sea, eso activos. viene de hace muchos años atrás. no es Entonces, por reciente. eso que hay que recordarlos de dónde tanta inversión. Claro. Si yo he estado el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, estuve en el BRAI, ¿cómo es posible que diario salen 9, 10 vuelos hacia Bolivia, en los de los aeropuertos clandestinos que dicen, pero todo el mundo mira? Entonces la pregunta es, si allí tenemos un jefe militar, que es uno de la Marina, que depende directamente del presidente de la República, de un viceministro de Defensa, un señor Vega, hay que decirle por nombre, no sé qué hace, no sé qué recoge, No, pero pues están recoge las saliendo, coimas, pues, obviamente, pero están ¿no? saliendo las avionetas. Me decía el general de la policía, estamos volviendo a los años 90, tenemos nosotros que pedir permiso al militar para que podamos operar o salgan nuestras patrullas policiales. Entonces, ¿qué sucedía en los años 80? Tenían que pedir permiso porque todas esas avionetas que administraba Vaticano, porque era el que administraba, estaban directamente con el de aquel entonces capitán Carlos, de donde también chequeaban y pagaban $5,000 por vuelo. Entonces, por ejemplo, llegó a gobernarnos a esos pobres hombres de la selva. Cuando usted dice capitán Carlos, ¿se refiere a quién se refiere? Estoy refiriéndome a ¿Ollanta aquel que en este momento gobierna el país. Ese era su nombre. Él era ¿no? conocido por el seudónimo de Carlos González. A mí se me ha presentado, inclusive yo creía que realmente era Carlos González. Me dijo, usted González de Cajamarca, entonces seremos familias. Yo ya era comandante. Así que es un testimonio real, acá no estamos dando vueltas. Y vi que a los pobres soldados inclusive los tenían amarrados o a los campesinos los tenían amarrados y los pasaban corriente por los testículos porque la corriente lo tenían enchufados a las baterías. O sea que sí Entonces, era cierto que habían todas torturas. estas cosas, por eso es que vivimos lo que vivimos, ¿no? Y nosotros entonces nos preguntamos respecto a los grandes problemas estructurales Porque del ahorita, por país. ejemplo, general, se está debatiendo, hay un debate en la Contraloría donde todos los candidatos están exponiendo cuál es la propuesta para acabar con la corrupción, ¿no? Pero a veces uno dice, el burro hablando de orejas, porque lamentablemente tanto el señor García como el señor Toledo tuvieron su oportunidad y no hicieron nada, ¿no? Entonces ellos pretenden nuevamente reelegirse. Bueno, eso es el tema, y si nosotros hacemos un análisis, un buen gobierno 90-95, y después viene todo lo que ya conocemos también, lamentablemente la corrupción, cuando hay plata, el narcotráfico, por eso hay muchos generales y muchas personas que están presos justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se embandaron con el narcotráfico y en este momento también tenemos ese tema. Entonces, ¿cómo va a desarrollar un país cuando no definimos políticas racionales que sustenten lo que el pueblo pide en este momento? Todos te hablan de seguridad ciudadana, todos están hablando el costo de vida, la canasta familiar. El aumento de sueldo, Pero sin mínimo embargo lo mensuales, estamos viendo a los mismos estos del 2001 que pretenden ser quieren ser candidatos. nuevamente presidentes Dígame, de la ¿y qué le República. parece el retorno de Popio Olivera, después de muchos años de haber radicado en España,